Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Estamos este día, lunes 2 de marzo del 2009, dando el tema 22, entorno histórico y cultural del Nuevo Testamento. Tema 22, entorno histórico y cultural del Nuevo Testamento. La vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina. La vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina. Y vamos a encontrarnos por aquí. ¿Qué pasó? Al principio nos encontraremos el momento que le tocó vivir a Jesús. ¿Qué había por allá? Nos encontraremos con los romanos, los griegos, los judíos. Nos encontraremos también con distintos grupos del pueblo judío, ¿Alguien trae misal mensual o la hojita de ayer? Sobre todo vamos a buscar de la carta de Pedro, la segunda lectura del día de ayer. Aparece una frase donde va hablando sobre imagen, va hablando del Antiguo Testamento, el agua del bautismo, Noé y el arca de la alianza, y va planteando el bautismo y va diciendo por ahí una palabrita. Perfecto. Bienvenidos. Según de la primera carta del apóstol San Pedro, Van buscando en su Biblia, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Buenas tardes, señorita. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Y a la mitad nos vamos a encontrar esto que dice aquí: aquella agua era figura del bautismo. Esa palabrita es la que necesitamos subrayar. Aquella agua era figura del bautismo. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Estamos en el tema 22, entorno histórico y cultural del Nuevo Testamento. La vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina. Pero vamos a buscar esta cita y a leer por ahí. ¿Alguien ya encontró por ahí la cita? Primera carta de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Esta carta está entre el Génesis y el Apocalipsis. A ver, búsquenla. Ya tienen que saberse a esas alturas del camino dónde está, ya. A ver. Ya. A ver, pasa a alguien que la lea, a ver, acércate. Pero sobre todo ahí donde dice aquella agua era figura del bautismo. Esa es la que nos interesa. Aquí dice: ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Perfecto. Aquí en la hojita nos dice: aquella agua era figura del bautismo. Aquí en la Biblia, en versión de Jerusalén, no aparece. No sé si en alguna aparece esa palabrita figura. ¿Sí aparece figura? Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. A ver. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Versículo 21. Es igual que la mía. Sí, aquí no. A ver acá. Sí, ¿qué dice? Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva, pues no se trata de limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Ok.
allá dice figura, aquí dice corresponde, pero subrayar la palabrita figura. Subrayar la palabrita figura o corresponde. Sobre todo, el punto sería el siguiente. Estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es figura, es imagen, es caminito, es señal de lo que va a venir. Es muy importante esta cita en ese sentido, en este aspecto. Tenemos que recurrir una y otra vez al Antiguo Testamento. ¿Qué hace el apóstol Pedro? ¿Qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué hacen los evangelios, los evangelistas? Decirnos qué es lo que se prometió, qué es lo que iba a suceder y que se cumple en Jesús. Entonces, por ello la importancia de tener fresca en la memoria los pasajes fundamentales del Antiguo Testamento. Hace 15 días les pedía que hicieran una lista de los personajes más importantes, más representativos del Antiguo Testamento. Levanten la mano los que ya hicieron algo. A ver, ¿a quiénes llevan por ahí en la lista? Ahorita nada más llevo Sí. del primero a Noé, a Adán, a Eva, a Moisés, a su suegro Jetro, pero bueno, el más importante es Moisés dentro de... Ok, a ver, por acá. Sí, pero de principio a fin, a ver cuál, iniciando con quién. Al estudio de la Biblia. Sí. ¿Qué significa la palabra Biblia? Ok, perfecto. ¿Cuántas partes se divide? Principales personajes de la historia de la salvación. ¿Como cuáles están? Adán y Eva, de la creación. Tentación y caída, la sentencia. Los hijos de Adán y Eva. Hijos de Adán y Eva. Caín y Abel. Perfecto, Caín y Abel. Abraham, el padre de la fe, Dios hace una alianza con Abraham. A ver, pásale para acá para que se escuche aquí. Los que nos están escuchando desde allá de Jalpa, Ecatepec, de Puebla. ¿Hasta dónde iba? Sí. O repítele, no importa. Bueno, dice Introducción al estudio de la Biblia. Primera pregunta, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿Cuántos libros tiene? Bueno, eso ya lo sabemos. ¿En cuántas Los partes que se nos divide están la escuchando, Biblia? algunos no lo saben. Bueno, pero síguele. Principales personajes de la historia de la salvación. Puse en la creación, en el libro del Génesis, Adán y Eva. Tentación y caída en Génesis 3.1. La sentencia, Génesis 3.14. Hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Abel es pastor, Caín labrador. Noé, Noé nos habla de el diluvio, precisamente de la lectura del domingo, la primera lectura. Sus tres hijos, Sem, Cad y Jafet. Y Noé era labrador, él bendijo a Sem. De Noé viene Abraham, el padre de la fe, con el cual Dios hace una alianza en Génesis 12.1. Y pues también por ahí está el sacrificio de Isaac, de su hijo Isaac. Luego de Abraham, Isaac, luego Jacob. Jacob tiene 12 hijos que son de las 12 tribus. Y aquí los tengo, es Rubén, primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Son hijos de diferentes mujeres. Luego de Jacob viene José, el soñador, que es el que continúa. Sí, José que recibe el don de Jacob, que será Jacob, cambiará su nombre a Israel. Jacob, Israel. Le cambia el nombre de Israel. En Génesis 32, 23, 32. Luego viene José el soñador, que es vendido por sus hermanos. Luego Moisés, de la tribu de Leví, salvado de las aguas y libertador del pueblo de Dios. Luego puse Levíticos, libro de leyes, números, censo de las 12 tribus. Deuteronomio significa segunda ley, escrito
para unificar mandamientos y costumbres. Luego viene Josué, sucesor de Moisés, Jueces y Samuel. Samuel unge a Saúl el primer rey de Israel porque el pueblo pide un rey. En la primera de Samuel 8:1, y Dios llama a Samuel en primera de Samuel 3:1, y vivía consagrado al templo al cuidado del sacerdote Elí cuando Dios le habla a Samuel. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la frase que se utiliza por ahí? Habla, Señor, tu siervo te escucha. Luego puse Saúl, Que serían los reyes. el primer rey, el Sí. pueblo de Dios. Luego Saúl unge a David. David es conocido como el profeta rey. El mayor anhelo de este gran rey fue construir un templo al verdadero Dios y reunió las riquezas necesarias para realizarlo, pero quien lo construyó fue su hijo Salomón. Salomón empleó 7 años y medio en construir el templo en el monte Moria. Está en Primera de Reyes 6:1 y pide a Dios sabiduría para gobernar, y Dios le concede eso y muchas riquezas. También me llamó la atención donde nos habla del juicio de Salomón. Está en Primera de Reyes capítulo 3 verso 16, cuando las mamás se pelean por el hijo. Luego ya de ahí puse profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los menores, y leer un poquito. Ok. Ahorita mandé a que traigan el disco. A los que hagan su tarea les vamos a dar un disco del Antiguo Testamento. Entonces ya tiene su disco. Entonces, de los temas que se grabaron del Antiguo Testamento, le damos un aplauso, un gran aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, de los temas que se han ido grabando del Antiguo Testamento, ya los metí en un disco. Por supuesto, no está todo grabado. Del Antiguo Testamento tenemos como 20 temas. Pero, a ver, hacemos entrega de un disco del Biblia, Antiguo Testamento, donde viene lo que hemos grabado del Antiguo Testamento. No se ha grabado todo porque no llegó a tiempo, los reyes no llegaron a tiempo con este aparatito, pero los que hagan su tarea y presenten su resumen van a ser acreedores de este disco. Así que apúrenle. Miren, lo que pasa es lo siguiente: si uno va haciendo un esquema, tiene una visión de conjunto, y el planteamiento sería este. Uno, cuando está en el seminario estudiando, estará uno estudiando algunos añitos filosofía, teología y otros años más, y tendrá uno mucho conocimiento, muchos libros, mucho que se va alimentando, pero a la hora de la verdad tiene uno que hacer la síntesis, la digestión de todo lo que te dijo este maestro, y este maestro, y este maestro, y esta lección, y esta lección, y esta lección. Entonces tiene que llegar el momento en el cual uno haga la síntesis, sepa relacionar aquello que vimos de Biblia, de sociología, de teología, de santos padres, todo, para que al momento de uno predicar, al momento de hablar, poder hacer las cosas. Van buscando Romanos, van buscando del apóstol Pablo a los Romanos, van buscando del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 8 al 10 y verso 17. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos descubrir no únicamente la historia de salvación del pueblo de Israel, no, sino para ir descubriendo mi propia historia de salvación, pero también para ir compartiendo con los demás. Romanos 10, del 8 al 10 y 17. Romanos capítulo 10.
Nuevo Testamento, Romanos 10, capítulo 10, versos 8 al 10 y verso 17. Una de las frases que nos va diciendo por aquí el apóstol Pablo es: la fe viene por la predicación. La fe viene por la predicación. La fe viene de la predicación, entre otras cosas. Pero Romanos capítulo 10, versos 8 al 10 y 17. Levanten la mano los que ya la encontraron por ahí. Por ahí, a ver, por acá alguien de este lado que quiera leer. A ver, acércate por acá para que nos escuchen allá en Guerrero, en Puebla, en los distintos lugares. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya que está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje y es la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca te lo proclama. Consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Dice, así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que sí. Bueno, por acá dice Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10 y 17 de la Biblia de Jerusalén. Dice aquí: entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y por la boca se confiesa para conseguir la salvación. Y sigo adelante. En el versículo 13 dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y leo el versículo 14 y siguientes para llegar al 17. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron la buena nueva, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Versículo 17, Romanos capítulo 10, verso 17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Dios. La fe viene por la predicación. Jesús envía a sus discípulos, los que tienen por ahí su gafet. ¿Qué dice por ahí? Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Y nos dice aquí la razón de ser el apóstol Pablo: la fe viene de la predicación. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Entonces es importante que aprendamos más de la palabra de Dios, a buscar toda esa sabiduría, todo ese camino de salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por ello, lo que estamos aquí haciendo, profundizar más. Entonces, la palabra de Dios que tiene que proclamarse, dice Pablo apóstol, tengo que hacerlo a tiempo y a destiempo, a tiempo y a destiempo. Lo del Antiguo Testamento es promesa, es figura de lo que va a venir y se está realizando en el Nuevo Testamento. Continuamos por ahí, entorno histórico y cultural del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí en el Nuevo Testamento? ¿Cómo vivían antes? ¿Qué partidos políticos había por allá?
qué gobierno, qué régimen, qué cultura. Los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento van desde el nacimiento de Jesús hasta el año 60-65. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos desde el año 51, carta de San Pablo a los tesalonicenses, hasta el año 90-100, Apocalipsis y carta a los hebreos. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Entonces Juan tendría 25 años cuando fue llamado por Jesús. Juan, apóstol, tendría 25 años cuando fue llamado por Jesús. Jesús inicia su vida pública a los 30 años. Fue bautizado a los 30 por Juan Bautista en el río Jordán. Entonces 25 años de Juan, 30 años de Jesús. En varios momentos se hablará de que Juan era el más joven, el más cercano, aun cuando Jesús tenía amistad con todos los apóstoles, con los 12 apóstoles, pero había 3 más cercanos. ¿Recuerdan el nombre de esos 3 más cercanos? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Aunque estaban los 12 apóstoles, había 3 más cercanos a Jesús que estuvieron en la resurrección de Lázaro, en la transfiguración, en varios momentos claves. Pedro, Santiago y Juan. De esos 3 había uno más cercano, más íntimo. Juan, que tenía 25 años cuando es llamado. Y por ello Juan será de los últimos en morir. Y ya viejito, ya ruquito, ya con cana y con barba, es cuando escribe el último de los libros, el Apocalipsis. Nos hablará del Apocalipsis, y una de las cosas que insistirá Juan será: ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Y le dirán: ya cámbiale, siempre nos dices lo mismo, ya cámbiale, no te sabes otra cosa. Y les dice Juan: ya se aman. Entonces Juan es el más cercano, más íntimo a Jesús, y de hecho es el único que está al pie de la cruz. Los demás corrieron, los apóstoles les entró miedo. Ayer yo hablaba, tomando este texto de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18-22, yo hablaba un poquito más del apóstol Pedro, que él estuvo por ahí y dice lo siguiente: murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Y yo insistía en esto, cuerpo. Yo insistía en este aspecto, cuerpo. ¿Por qué? Porque a él le tocó ver a Jesús, aunque se escondió, pero le tocó estar cerquita de él, negarlo 3 veces, encontrarse por ahí en la alumbrada, pero escondiéndose, y le decían: tú mismo hablarte delata. Es Pedro quien nos da testimonio de Cristo vivo y resucitado. Cuando llega María Magdalena y le dice: no hemos encontrado a Jesús en el sepulcro, está vacío el sepulcro. Van corriendo 2 apóstoles. ¿Cómo se llamaban? Pedro y Juan. Llega el más joven primero, llega después Pedro, que tendría sus añitos, pero primero entra Pedro y después entrará Juan. Y entonces dice el texto sagrado que hasta ese momento comprendieron las Escrituras. Hasta ese momento comprendieron las Escrituras. Subrayan esa palabra: hasta ese momento comprendieron las Escrituras. La pregunta sería la siguiente: ¿en qué momento has comprendido las Escrituras? ¿En qué momento has comprendido las Escrituras? Había 2 discípulos desanimados, camino de Maús. 2 discípulos desanimados, camino de Maús, que decían: córrele, más vale decir aquí corrió que aquí quedó. Iban 2 discípulos desanimados. Van buscando por ahí los discípulos de Maús, van buscando los discípulos de Maús.
Entonces, dos discípulos desanimados, y se acerca por ahí Jesús, a quien no reconocen, y ve que ellos están platicando tristes, y entonces les pregunta qué platican, de qué hablan, y ellos dicen, sin reconocerlo: ¿eres tú acaso el único que no saben en toda Judea, en toda esta región, lo que ha pasado? Y él dice: ¿y qué pasó? Nosotros creíamos, nosotros esperábamos, nosotros creíamos que él era el mero, el Mesías, el Salvador. Lucas 24:13. Lucas 24:13. Nosotros creíamos, nosotros esperábamos, nosotros creíamos. Lucas capítulo 24, versos 13 y siguientes. En el versículo 21 dice: nosotros esperamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Van subrayando: nosotros esperábamos. Verso 21, nosotros esperábamos. Versículo 25. Versículo 25, ya lo encontraron, dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Alguien por ahí tiene otra versión? A ver qué dice por ahí. Entonces él les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? Sí. Sí, hasta el 27. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces dice, estamos San Lucas capítulo 24 versos 13 y siguientes, los discípulos de Emaús. Versículo 25, Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Entonces, profetas, las profecías, saber leer. A Isaías en el Antiguo Testamento vimos los cánticos del siervo. Entonces les voy a pedir que después en sus apuntes vayan checando, ahí en su resumen pongan cuáles son esos cantos del siervo. Ya llega la semana, estamos en Cuaresma, ya llega la Semana Santa, entonces por ahí serán clave lo que nos dice Jesús. Qué tardos para entender, para comprender lo que dijeron los profetas, lo que anunciaron. Dentro de ello, uno fundamental, Isaías, profeta mayor, Isaías, los cánticos del siervo, fundamental, entonces para que los repasen. Y dice: no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Entonces, este pasaje es fundamental. ¿Por qué? Porque a semejanza de lo que nos dice el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18-22, nos va diciendo, era figura lo del agua, era figura lo de Noé, referente al bautismo. Y aquí Jesús nos va diciendo pasión, sufrimiento, profecía, contenido en Moisés, contenido en los profetas, pero tendremos que pedir al Espíritu Santo luz, discernimiento, sabiduría. Dice Jesús: conviene que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes y los iluminará en su mente, en su corazón, para que sepan decir
lo que tienen que transmitir a las personas. Es importante. Entonces, es la razón de ser del Antiguo Testamento, es esa, que nos va a iluminar. ¿Qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué hace el apóstol Pedro? Esto mismo, diciéndonos, explicándonos lo que dice el Antiguo Testamento, iluminando con ello la presencia de Jesús, la figura de Jesús, cumpliendo en él las profecías. Y verso 32, San Lucas 24, verso 32. Bueno, vamos al verso 30, 31 y 32. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.